En un mundo donde todo parece estar bajo nuestro control, la tecnología, las decisiones, incluso el rumbo de nuestras vidas, hay una verdad incómoda que siempre regresa. No somos los dueños del destino. Podemos planear cada paso con precisión, pero basta un solo giro inesperado para que todo cambie. Una llamada del médico, una pérdida repentina, una oportunidad que nunca llega, y de pronto nos encontramos frente a una realidad que jamás elegimos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos dejó una enseñanza que atraviesa los siglos. Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te reúne. No es una frase para leer a la ligera, sino un llamado a transformar la manera en que miramos la vida. Porque aceptar no es rendirse. Aceptar es liberarse del peso inútil de resistirse a lo inevitable. Imagina por un momento cuánto sufrimiento viene no de lo que ocurre, sino de nuestra lucha contra ello. Nos aferramos a lo que ya no está, nos quejamos de lo que nunca volverá. Y en ese forcejeo, olvidamos lo único que realmente tenemos: la capacidad de responder con serenidad y dignidad. Este video no es solo una reflexión, es una invitación a caminar junto a Marco Aurelio y descubrir cómo la aceptación del destino no nos hace débiles, sino más fuertes, más libres y más humanos. Si alguna vez te has preguntado cómo encontrar paz en medio del caos, cómo reconciliarte con las pérdidas inevitables o cómo amar sin miedo a la fragilidad de la vida, quédate hasta el final. Quizás, en estas palabras antiguas, encuentres la semilla de una libertad que nunca imaginaste. Aceptar el destino no significa resignarse de manera pasiva, ni abandonar nuestros sueños como si todo estuviera escrito de antemano. Para los estoicos, el destino es la forma en que la naturaleza se despliega, un orden invisible que conecta a todas las cosas y nos recuerda que el universo no gira alrededor de nuestros deseos individuales. Marco Aurelio, como emperador y filósofo, entendió profundamente esta verdad: luchar contra lo inevitable solo conduce al sufrimiento. Lo que debemos aprender no es a controlar lo que escapa de nuestras manos, sino a gobernar nuestra mente, nuestro juicio y nuestra respuesta. Imagina por un momento una tormenta en medio del mar. El navegante no puede detener el viento ni calmar las olas. Si insiste en maldecir al cielo, su barco puede hundirse. Pero si acepta la fuerza de la tormenta, ajusta las velas y dirige el timón con calma, puede transformarla en una oportunidad para llegar a un puerto seguro. Ese es el espíritu del estoicismo: aceptar lo inevitable no como una derrota, sino como una manera de alinearse con el flujo natural de la vida. Aceptar no es lo mismo que rendirse. Al contrario, requiere una enorme fuerza interior. Es mirar la realidad de frente, sin adornos ni ilusiones, y decir: esto es lo que es. Yo no elegí que ocurriera, pero puedo elegir cómo vivirlo. En ese punto, la libertad interior florece, porque ya no dependemos de que el mundo exterior actúe según nuestras expectativas para poder estar en paz. Los estoicos hacen una distinción esencial. Hay cosas que están bajo nuestro control, y hay cosas que no lo están. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra capacidad de juzgar con claridad, esas son nuestras. Pero la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, el comportamiento de los demás, e incluso el azar, no nos pertenecen. Cuando confundimos estas dos esferas, sufrimos. Intentamos cambiar lo que nunca podremos cambiar, y descuidamos aquello que sí podemos transformar. Aceptar el destino es reconocer esa frontera invisible y elegir habitar en el espacio de lo que depende de nosotros. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: ama lo que la vida te da. Acepta lo que la naturaleza trae consigo, porque es parte de ti mismo. Esta frase no es un simple consuelo, sino un recordatorio radical. Todo lo que sucede es parte de un orden mayor. Lo que hoy parece una desgracia puede, con el tiempo, revelarse como el inicio de una nueva etapa. Lo que ahora sentimos como pérdida puede transformarse en gratitud cuando comprendemos que haberlo tenido ya fue un regalo. Aceptar el destino no significa que debamos permanecer inmóviles. La acción sigue siendo necesaria. Un estoico trabaja, lucha, construye y ama con todas sus fuerzas. Pero lo hace sin apego al resultado,
entendiendo que el desenlace no siempre depende de él. Como un arquero que dispara su flecha, entrena, apunta con precisión y suelta la cuerda con habilidad. Hasta ahí llega su control. Si el viento desvía la flecha, ya no depende de él. Su virtud está en el acto de disparar bien, no en el blanco alcanzado. Este enfoque cambia radicalmente la forma en que vivimos. Cuando nos aferramos a una idea rígida de cómo deben ser las cosas, cada giro inesperado nos hiere como una traición. Pero cuando aprendemos a aceptar, descubrimos que la vida es mucho más amplia que nuestros planes. Tal vez el trabajo que perdiste sea el camino hacia un proyecto más auténtico. Tal vez la persona que te dejó te estaba liberando de una relación que ya no te permitía crecer. Tal vez incluso una enfermedad pueda enseñarte a valorar la fragilidad de la existencia y a amar más intensamente cada día que tienes. Aceptar el destino es, en última instancia, reconciliarse con el hecho de que no somos los dueños del universo. Podemos elegir nuestra actitud, nuestra ética, nuestro modo de caminar, pero el terreno sobre el que avanzamos no siempre está bajo nuestro control. Y sin embargo, esa aceptación nos da una fuerza insospechada. Quien no teme lo inevitable se convierte en invulnerable. La muerte no lo asusta, la pérdida no lo destruye, la adversidad no lo quiebra. Porque sabe que todo lo que sucede forma parte de una red mayor, y que mientras tenga dominio sobre sí mismo, nunca será esclavo de las circunstancias. Aceptar el destino no significa resignarse ni caer en la pasividad, sino reconocer los límites de nuestro control. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y la fragilidad de la vida humana, comprendió algo que muchos de nosotros aún resistimos a ver: gran parte del sufrimiento proviene de exigirle a la vida que sea distinta de lo que es. Cuando pensamos en la palabra aceptar, muchas veces la asociamos con debilidad, con bajar los brazos, con renunciar. Pero para los estoicos, aceptar era lo opuesto, era un acto de fuerza interior. Porque solo quien posee valentía suficiente puede mirar lo inevitable a los ojos y decir, sí, lo reconozco, y en lugar de odiarlo, elijo vivir con ello. Imaginemos un río. No importa cuánto lo maldigas, el agua seguirá fluyendo en su cauce. Puedes entrar y dejarte llevar, o puedes luchar contra la corriente hasta quedar exhausto. La aceptación estoica es como flotar en ese río. No porque renuncies a tu voluntad, sino porque comprendes que hay fuerzas más grandes que tú, y que al armonizarte con ellas, descubres una paz imposible de hallar en la resistencia. La vida nos da incontables ejemplos de esta verdad. Piensa en una persona que pierde un trabajo de un día para otro. La reacción más común es la rabia, la frustración, la ansiedad por lo que vendrá. Nos repetimos, esto no debería haber pasado. No es justo. Pero la realidad es que ya ocurrió. Ningún pensamiento ni lamento puede deshacerlo. El sufrimiento surge no del hecho en sí, sino de la batalla mental contra él. Y es en ese espacio, entre lo que ocurre y cómo reaccionamos, donde se mide nuestra libertad. Aceptar lo inevitable no significa dejar de actuar. Al contrario, significa liberar la energía que gastamos en la queja para redirigirla hacia lo que sí podemos construir. Marco Aurelio mismo gobernaba un imperio, tomaba decisiones cruciales cada día, pero aún así reconocía que había aspectos intocables por su voluntad: la muerte, la enfermedad, la traición, el paso del tiempo. Frente a eso, en lugar de resistirse, optaba por cultivar serenidad. Una enseñanza fundamental del estoicismo es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Nuestra mente, nuestras acciones, nuestros juicios, eso está en nuestro control. El clima, el azar, la opinión de los demás, los giros del destino. Eso no. El error común es invertir la ecuación. Intentamos controlar lo externo mientras descuidamos lo interno. Y así terminamos siendo esclavos de circunstancias que nunca podremos dominar. Aceptar lo inevitable es un arte que se entrena en lo cotidiano. Comienza con lo pequeño. Un día lluvioso que arruina tus planes, un retraso en el transporte, una palabra hiriente que alguien te lanza sin pensar. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Rabia? ¿Desesperación? ¿O la calma de quien reconoce: esto no está en mis manos, pero mi respuesta sí lo está? Si logramos aceptar lo pequeño,
estaremos más preparados para lo grande. Una pérdida familiar, una traición, una enfermedad. Porque, como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Aceptar el destino es, en el fondo, cuestionar esas opiniones que nos encierran en sufrimiento. Pero hay algo más profundo. La aceptación nos permite reconciliarnos con la propia vulnerabilidad de la vida. Nos recuerda que nada nos pertenece en absoluto, ni la salud, ni las personas que amamos, ni siquiera nuestro propio cuerpo. Todo es un préstamo del destino y en cualquier momento puede ser reclamado. Al comprender esto, la gratitud surge como respuesta natural. En lugar de exigir que las cosas duren para siempre, comenzamos a agradecer porque estuvieron con nosotros siquiera un instante. En esta perspectiva, aceptar el destino se transforma en amar lo que el destino nos da. No se trata solo de aguantar, sino de encontrar belleza en lo inevitable. El dolor se vuelve maestro, la pérdida se convierte en recordatorio de lo valioso. El fracaso se transforma en guía. La aceptación no borra el sufrimiento, pero lo resignifica. Y en esa resignificación, descubrimos fuerza. Pensemos en un ejemplo real. Durante la peste antonina, que arrasó Roma en tiempos de Marco Aurelio, miles de personas morían cada día. La desesperación colectiva era inmensa. Y sin embargo, el emperador no se hundió en la queja ni en la ira contra los dioses. Escribió en sus meditaciones que la vida y la muerte forman parte de la naturaleza y que resistirse a ello es como resistirse al invierno o al verano. Aceptar era la única vía hacia la serenidad, aun en medio de la tragedia. Aceptar lo inevitable no significa amar el dolor en sí mismo, sino amar la vida con todo lo que implica. Significa reconocer que no somos arquitectos del universo, sino viajeros en un camino que no trazamos del todo. Y como viajeros, podemos elegir llevar la carga de la resistencia o caminar más ligeros, aceptando cada paisaje que se nos presenta. En última instancia, la aceptación no es un final, sino un comienzo. Cuando dejamos de luchar contra lo que no puede cambiarse, abrimos espacio para transformar lo que sí depende de nosotros. Aceptar la pérdida abre la puerta a la resiliencia. Aceptar la impermanencia abre la puerta a la gratitud. Aceptar la fragilidad de la vida abre la puerta al amor más auténtico. Marco Aurelio nos invita a recordar que la aceptación es el núcleo de la libertad interior. Porque cuando decimos sí a la realidad, tal como es, dejamos de ser prisioneros de lo imposible y comenzamos a ser dueños de nosotros mismos. Si en la parte anterior hablamos de la aceptación de lo inevitable, ahora toca adentrarnos en la segunda mitad de la enseñanza de Marco Aurelio. Ama a las personas con las que el destino te reúne. En la vida, no elegimos todas las relaciones que nos tocan. Nacemos en una familia que no escogimos, trabajamos junto a colegas que no seleccionamos, convivimos en una sociedad llena de desconocidos que actúan de maneras inesperadas. Frente a esta realidad, la reacción más común suele ser la queja. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué tengo que lidiar con este compañero de trabajo? ¿Por qué me encuentro con tanta gente difícil? El estoicismo nos invita a cambiar la perspectiva. Si el destino nos coloca en medio de ciertas personas, no es casualidad ni error. Es la materia prima de nuestra práctica filosófica. Cada persona es un espejo donde podemos ejercitar la paciencia, la compasión, la templanza. Incluso aquellos que parecen más molestos o dañinos se convierten en maestros involuntarios que nos enseñan a dominar nuestras reacciones. Marco Aurelio, como emperador, estaba rodeado de aduladores, traidores, generales ambiciosos y senadores hostiles. Sin embargo, en sus meditaciones repetía constantemente la necesidad de amar y comprender a los demás. No un amor ingenuo que idealiza, sino un amor que parte del reconocimiento de que todos compartimos la misma naturaleza humana. Él escribía: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en lo afortunado que es vivir, respirar, pensar, disfrutar, amar». Y añadía: «Cuando te cruces con un hombre ingrato o arrogante, recuerda que él actúa así porque no conoce el bien. ¿Cómo no vas a perdonarlo, si tú también tienes tus fallos?».
Este amor al prójimo no se basa en afinidad o simpatía, sino en una visión más amplia. Todos somos ciudadanos de la misma polis universal. Todos formamos parte de un mismo cuerpo. Rechazar a otro ser humano es como si una mano se negara a cooperar con la otra. Pensemos en un ejemplo concreto. Estás en el trabajo y un compañero constantemente critica tus ideas. Tu reacción inmediata puede ser la ira, la defensa, el deseo de venganza. Pero, ¿qué ocurre si aplicas la mirada estoica? En lugar de ver un enemigo, ves un ser humano atrapado en sus propias pasiones, quizá envidias, inseguridades o miedos. No justificas su comportamiento, pero lo comprendes. Y al comprenderlo, dejas de ser esclavo de tu propia reacción. Amar a las personas que el destino nos da significa reconocer que cada relación es una oportunidad de crecer. El amigo leal nos enseña gratitud. El adversario nos enseña resiliencia. El indiferente nos enseña independencia interior. Todos, incluso sin quererlo, contribuyen a nuestro camino filosófico. Pero aquí hay algo esencial. Este amor estoico no es un amor romántico ni sentimental, sino un amor racional, profundo y estable. Es la decisión consciente de desear el bien del otro porque su bien y el nuestro están unidos. En palabras modernas, podríamos decir que es un amor ecológico. Comprende que la armonía del todo depende de la cooperación de cada parte. Ahora bien, ¿cómo se cultiva este amor en la práctica? Reconociendo nuestra común fragilidad. Todos los seres humanos compartimos la misma condición. Nacemos, sufrimos, buscamos felicidad, enfermamos, y finalmente morimos. Cuando recordamos esto, resulta más fácil tener compasión incluso por quien nos hiere. Ejercitando la empatía. Antes de juzgar al otro, preguntémonos, ¿qué lo lleva a actuar así? ¿Qué temores, qué dolores, qué deseos lo mueven? Muchas veces, el enojo del otro no tiene que ver con nosotros, sino con batallas internas que desconocemos. Practicando la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo negativo de las personas que nos rodean, podemos entrenarnos en descubrir al menos una cualidad valiosa en ellas. Esto no es negar sus defectos, sino equilibrar nuestra mirada, recordando la interdependencia. Ninguno de nosotros podría sobrevivir solo. Dependemos del trabajo de otros, del cuidado de otros, incluso de la bondad de extraños. Reconocer esto nos ayuda a valorar más a quienes el destino pone en nuestro camino. Un ejemplo histórico lo ilustra bien. Epicteto, maestro de Marco Aurelio, nació esclavo. Podría haber odiado a sus amos, podría haber cultivado rencor toda su vida. Pero en sus enseñanzas nunca hallamos amargura. Al contrario, transmitía serenidad y comprensión. Su visión era que incluso aquellos que lo maltrataban eran parte de la misma humanidad, ignorantes de la verdadera virtud. Esa capacidad de no odiar al opresor es la máxima expresión del amor estoico. En nuestra vida moderna, este principio se vuelve crucial. Vivimos en sociedades fragmentadas, donde la polarización, el odio y el resentimiento crecen día a día. Aplicar la enseñanza de Marco Aurelio es más urgente que nunca. Aprender a convivir con quienes piensan distinto, a respetar incluso a quienes nos hieren, a no dejar que el veneno del rencor se instale en nuestra mente. Claro está, amar a los demás no significa permitir abusos ni renunciar a la justicia. Los estoicos nunca promovieron la sumisión ciega. Lo que proponen es otra cosa, luchar por lo correcto, pero sin odio en el corazón. Corregir al otro si es necesario, pero desde la serenidad, no desde la rabia. Este amor, que abraza incluso a los difíciles, es la clave para construir una vida en armonía. Porque al final, como recordaba Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y ningún pensamiento puede ser más liberador que aquel que ve en cada persona un hermano, una hermana, un compañero de viaje en este breve tránsito que llamamos vida. En conclusión, aceptar el destino y amar a quienes nos acompañan en él no son dos tareas separadas. Son dos caras de la misma moneda. Solo quien acepta puede amar plenamente, y solo quien ama puede aceptar con paz. Esa es la sabiduría profunda que Marco Aurelio quiso legarnos, y que hoy, en medio de un mundo convulso, sigue siendo más vigente que nunca.
Hemos recorrido dos dimensiones esenciales de la enseñanza de Marco Aurelio: aceptar el destino y amar a las personas con las que nos cruzamos. Ahora, en esta última parte, nos toca unirlas y preguntarnos: ¿cómo podemos aplicar, de manera concreta, esta filosofía en nuestro día a día? El peligro de las frases filosóficas es que, al repetirlas demasiado, se convierten en meras citas decorativas, compartidas en redes sociales pero olvidadas en la vida real. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de admirar las palabras y comenzamos a practicarlas. Marco Aurelio nunca escribió sus meditaciones para ser publicadas. Eran recordatorios personales, ejercicios de entrenamiento espiritual. Algo así como un diario íntimo donde fortalecía su mente frente a los desafíos de gobernar un imperio y, al mismo tiempo, de ser un ser humano vulnerable. Por eso, sus palabras tienen tanta fuerza. No eran teoría, eran práctica. 1. Aceptar el destino. La disciplina de la realidad. La primera tarea es entrenarnos en aceptar lo que no podemos cambiar. El estoicismo nos enseña a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Depende de mí cómo reacciono ante un insulto, pero no depende de mí que alguien me insulte. Depende de mí cuidar mi salud, pero no depende de mí si un día enfermo de manera inevitable. Depende de mí actuar con justicia, pero no depende de mí que otros lo hagan también. El sufrimiento comienza cuando confundimos estas dos esferas. Queremos controlar lo incontrolable, queremos que el mundo se ajuste a nuestros deseos, y al no lograrlo, nos frustramos. El ejercicio estoico consiste en recordarnos cada día: quejarme no cambia los hechos, solo me roba la paz. Un ejemplo práctico: pierdes un tren. Puedes enfadarte, maldecir tu suerte, pasar el resto del día con rabia. O puedes recordar que el tren ya se fue, que tu enfado no lo traerá de vuelta. La única decisión real es: ¿cómo aprovecho este tiempo extra? Aceptar el destino no es resignación pasiva, sino energía canalizada hacia lo que sí está en nuestras manos. Como un navegante que no controla los vientos, pero sí el timón de su barco. 2. Amar a las personas. La disciplina de la comunidad. La segunda tarea es ejercitar un amor consciente hacia quienes nos rodean. No siempre es fácil. De hecho, la mayor parte de nuestros problemas emocionales provienen de la convivencia con los demás. Conflictos familiares, tensiones laborales, decepciones amorosas, traiciones. Aquí el estoicismo propone algo revolucionario. En lugar de ver a los demás como obstáculos, verlos como compañeros inevitables en nuestra práctica filosófica. El impaciente me enseña paciencia. El arrogante me enseña humildad. El cruel me recuerda la importancia de la compasión. Cada persona es un recordatorio viviente de quién quiero ser y quién no quiero ser. Si reacciono con odio, me rebajo a su nivel. Si reacciono con serenidad, me fortalezco. Un ejercicio útil es repetir mentalmente, cada mañana, lo que Marco Aurelio se decía a sí mismo: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y egoístas. Todo eso les sucede porque no distinguen el bien del mal. Pero yo, que he visto la belleza del bien y la fealdad del mal, no puedo odiarlos. Estamos hechos para trabajar juntos, como los pies, las manos, los párpados, las filas de los dientes superiores e inferiores. Este recordatorio prepara la mente para no sorprenderse ni indignarse ante los defectos humanos, sino para responder con calma. 3. La unión de las dos disciplinas. Aceptar lo inevitable y amar a las personas no son dos prácticas separadas. En realidad, se refuerzan mutuamente. Si acepto que no puedo cambiar a los demás, dejo de frustrarme por sus defectos. Si los amo como parte de mi destino, convierto esa aceptación en una fuente de paz interior. La sabiduría surge cuando entendemos que cada persona y cada circunstancia forman parte de un tejido mayor que nos supera. Luchar contra ello es como golpear el mar con los puños. Cooperar con ello es fluir con serenidad. 4. Aplicaciones en la vida moderna. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento. Tu primera reacción puede ser la impaciencia, el estrés, la queja. Pero el estoico se dice: el tráfico está fuera de mi control.
Lo único que depende de mí es cómo vivo este momento. Tal vez decides escuchar un audiolibro, practicar respiración, o simplemente observar el cielo. Ese instante, que parecía perdido, se transforma en una oportunidad de práctica. Otro ejemplo. Alguien te critica injustamente en redes sociales. Puedes responder con furia, iniciar una guerra digital interminable. O puedes aceptar que no controlas la opinión ajena y amar incluso al que te ataca, reconociendo que actúa movido por sus propias pasiones. Responder con calma no solo protege tu paz, sino que a menudo desarma la hostilidad del otro. En lo personal, este principio también se aplica. Aceptar las limitaciones de un ser querido, no porque las apruebes, sino porque forman parte de su naturaleza. Amar a esa persona no pese a sus defectos, sino junto con ellos, como parte del conjunto que el destino puso en tu camino. 5. El resultado. Libertad interior. Al integrar estas enseñanzas, alcanzamos lo que los estoicos llamaban ataraxia, la imperturbabilidad del alma. No significa vivir sin emociones, sino vivir sin ser esclavo de ellas. El destino puede traer dolor, pero no desesperación. Las personas pueden traer dificultades, pero no odio. La vida puede traer incertidumbre, pero no miedo. Esa es la libertad suprema, la que no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza de nuestro interior. Conclusión. Marco Aurelio nos dejó una invitación que atraviesa los siglos: aceptar el destino y amar a las personas que lo habitan. En un mundo lleno de cambios imprevisibles y de relaciones conflictivas, su consejo sigue siendo un faro de serenidad. Podemos imaginarlo. En las noches silenciosas de su tienda de campaña durante las guerras contra los germanos, escribiendo a la luz de una lámpara de aceite. El emperador más poderoso del mundo, recordándose a sí mismo que el poder verdadero no está en gobernar ejércitos, sino en gobernarla propia mente. Ese es el legado del estoicismo, que cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, puede ser emperador de su propio mundo interior. Aceptar lo que el destino nos da y amar a quienes pone en nuestro camino no es un gesto pasivo ni un conformismo resignado. Es, en realidad, una de las formas más elevadas de libertad interior que puede alcanzar el ser humano. Marco Aurelio, en su meditación constante, no buscaba que el hombre se convirtiera en un espectador inerte de la vida, sino en un actor consciente que sabe distinguir entre lo que está bajo su control y lo que nunca podrá dominar. En este último tramo de nuestra reflexión, debemos comprender que vivir conforme al destino no significa dejar de soñar, renunciar a los proyectos o abandonar nuestros esfuerzos. Significa, más bien, aprender a fluir con el curso natural de las cosas, trabajar con lo que tenemos y no contra lo que nos falta. Así como el navegante no controla el viento, pero sí puede ajustar sus velas, nosotros tampoco controlamos los eventos externos, pero sí podemos gobernar nuestra mente, nuestra actitud y nuestras decisiones. La fuerza de esta filosofía se manifiesta en la vida cotidiana. Piensa, por ejemplo, en una persona que ha perdido su empleo de manera inesperada. El impulso natural es la frustración, la rabia o el miedo al futuro, pero el estoico entiende que el acontecimiento en sí no está bajo su poder. Lo que sí puede decidir es cómo reaccionar. Puede hundirse en la queja interminable o puede transformar la pérdida en un terreno fértil para crecer, reinventarse y buscar nuevos caminos. La aceptación no elimina el dolor inmediato, pero sí lo convierte en una semilla de fortaleza. Amar a quienes el destino nos pone en el camino también encierra un secreto profundo. No siempre elegimos a las personas que se cruzan con nosotros. Familiares, colegas, vecinos, incluso extraños que marcan nuestra vida de maneras inesperadas. Algunos nos llenan de alegría, otros nos desafían y nos hieren. Sin embargo, en la visión de Marco Aurelio, cada encuentro es una oportunidad de ejercitar la virtud, paciencia, compasión, tolerancia, generosidad. El otro no es un obstáculo, sino un espejo donde reconocemos nuestras propias limitaciones y posibilidades. Vivir de este modo nos lleva a un estado de serenidad que no depende de la ausencia de problemas, sino de la claridad de la mente. Los estoicos hablaban de la ataraxia, la tranquilidad imperturbable que se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo inmutable.
Y aquí está el corazón de la enseñanza. La vida será siempre imprevisible, pero nosotros podemos aprender a ser inquebrantables. Un ejemplo histórico nos lo da el propio Marco Aurelio. Gobernó un imperio en tiempos de guerra, de peste y de traiciones. Pudo haber caído en la desesperación, en la paranoia o en la tiranía cruel. Sin embargo, sus escritos muestran a un hombre que, aun rodeado de caos, buscaba en cada situación la oportunidad de vivir conforme a la razón y a la virtud. Para él, cada golpe del destino era un recordatorio de su humanidad compartida con los demás y de la necesidad de permanecer fiel a sí mismo. Llevar esta enseñanza a nuestra vida actual no es sencillo, pero sí profundamente transformador. Significa que, en vez de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos comenzar a decirnos, ¿qué puedo aprender de esto? Significa que, en lugar de desear que los demás cambien según nuestras expectativas, podemos aprender a amar a las personas tal como son, aceptando que también están atrapadas en el misterio del destino. Significa que cada pérdida, cada fracaso, cada ruptura deja de ser el fin de todo y se convierte en una etapa más del camino que nos moldea. En el fondo, aceptar el destino y amar a quienes nos acompañan es un acto de humildad y de grandeza al mismo tiempo. Humildad porque reconocemos que no somos los dueños del universo, que hay fuerzas más grandes que nos superan. Grandeza porque, al aceptar esta verdad, nos liberamos de la esclavitud de la resistencia inútil y encontramos la paz que solo puede surgir de la armonía con la realidad. Cuando logramos vivir de esta manera, la vida ya no es una cadena de batallas perdidas contra lo inevitable. Se convierte en un viaje sereno, donde cada instante tiene un sentido y cada persona que aparece tiene un propósito. El sufrimiento no desaparece, pero deja de ser un enemigo y se transforma en un maestro silencioso. La incertidumbre no se borra, pero ya no nos paraliza, porque hemos aprendido a confiar en nuestra capacidad de responder con dignidad. Así, el mensaje de Marco Aurelio sigue vivo hoy, más de 1800 años después. En medio de un mundo acelerado, incierto y a menudo caótico, sus palabras nos ofrecen una brújula. Acepta lo que el destino te da. Ama a quienes te pone a tu lado, y encontrarás la fuerza que ninguna circunstancia puede arrebatarte. Y quizás, si logramos vivir así, podamos descubrir lo que los estoicos siempre intuyeron: que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, sino en gobernarnos a nosotros mismos, que la verdadera riqueza no está en poseerlo todo, sino en saber agradecer lo que ya tenemos, y que la verdadera grandeza no está en desafiar al destino, sino en caminar con él, con serenidad y con amor.